La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Claudia Janet Gatica Solares, de Quiñones. Soy química farmacéutica de profesión, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuento con una maestría en Dirección y Administración en Salud por parte de la Universidad Internacional de La Rioja en México y actualmente me desempeño como profesor interino profesional químico farmacéutico dentro del Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos CEGIMED, Unidad de Extensión Servicio que pertenece a la Escuela de Química Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, soy profesora de la licenciatura en Aseguramiento de la Calidad Total y Productividad, carrera que pertenece a la Facultad de Biología, Química y Farmacia en Universidad Galileo. Para mí será un gusto en esta oportunidad poder hablar sobre el tema uso racional de medicamentos. Para ello, pues iniciaremos en definir qué es el uso racional. La Organización Mundial de la Salud ha concluido en que el uso racional de medicamentos consiste en que los pacientes reciban los medicamentos adecuados a sus necesidades clínicas. Esto quiere decir según el problema de salud que estén presentando, a las dosis precisas, es decir, a la cantidad exacta que ellos requieran según el problema de salud que están padeciendo y otras condiciones como su edad, por ejemplo, o la presencia de algún otro problema de salud como podría ser el caso de alguna insuficiencia renal o hepática, por ejemplo. Según los requerimientos individuales, ¿verdad? A esto nos referimos, y durante el periodo de tiempo adecuado, considerando el menor costo posible, no solo para el paciente, sino que también para su familia y la comunidad. Cuando hablamos de uso racional de medicamentos, también debemos de considerar el uso irracional. El uso irracional es todo lo contrario al uso racional. Definitivamente existen muchas circunstancias en las cuales nosotros podemos identificar que no se está llevando a cabo un uso racional de los medicamentos. Lamentablemente, en todo el mundo, más del 50% de la población se automedica. La automedicación es un acto a través del cual una persona consume un medicamento sin haber consultado con un médico. Recordemos que los médicos son los únicos profesionales de la salud que están autorizados para prescribir o recetar medicamentos. Y cuando nosotros nos automedicamos, es decir, que consumimos un medicamento sin haber recibido la asesoría de un profesional de la salud, pueden surgir efectos secundarios o también estar más en riesgo de efectos no deseados de los medicamentos. Generalmente existen diferentes tipos de uso irracional de los medicamentos. Uno de ellos, además de la automedicación, puede ser también la polimedicación. La polimedicación es aquella situación en la cual una persona está administrándose muchos medicamentos durante un tiempo prolongado, generalmente más de 6 medicamentos, más de 5 medicamentos que son de origen natural o muchas veces se trata de pacientes adultos mayores que padecen muchas enfermedades y requieren muchísimos medicamentos. ¿Cómo podemos nosotros hacer que la polimedicación no nos afecte? En el contexto
de padecer muchas enfermedades, es muy importante que cada vez que nosotros requerimos la atención en una unidad de servicio de salud, nosotros consultemos al profesional de la salud y le comentemos cuáles son los medicamentos que yo ya estoy consumiendo o ya me estoy administrando. Esto con el objetivo de evitar duplicaciones. En algunas circunstancias encontramos pacientes en los cuales tenemos medicamentos del mismo grupo terapéutico para la misma patología, ¿verdad? Y realmente se está haciendo duplicidad. De esta manera, pues, al nosotros informar esta circunstancia, nosotros podemos evitar agregar más y más medicamentos a nuestra lista de uso. También ocurre en algunas circunstancias que no tenemos claro la duración del tratamiento. Existen situaciones en las cuales la duración del tratamiento es limitada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que suspender según lo que nos indique el médico. Sin embargo, en algunas ocasiones, principalmente cuando se trata de patologías crónicas, donde solo se va a controlar los síntomas de la enfermedad, los especialistas muchas veces pues hacen cambios en los medicamentos, pero es importante que nosotros tengamos claro si debemos suspender el medicamento que ya teníamos cuando ya vamos a sustituirlo por un medicamento nuevo que nos han prescrito. Entonces, toda esta información es fundamental tenerla clara. Otra situación en la cual nosotros generalmente identificamos un uso irracional de medicamentos es al momento de consumir antibióticos u cualquier otro tipo de antimicrobianos. Recordemos que los antibióticos son aquellos medicamentos que nos van a servir únicamente para tratar aquellas infecciones que estén causadas por bacterias. Pero ¿qué pasa? Muchas veces queremos consumir antibióticos y quizás el origen de la enfermedad no está relacionada a una bacteria o se trata de una infección donde el antibiótico que vamos a consumir no nos va a hacer efecto porque no es el más apropiado para esa infección, por ejemplo. De ahí viene la importancia de nunca automedicarnos antibióticos. De hecho, en Guatemala, hace algunos años, se aprobó una normativa donde es indispensable que cuando usted requiera un antibiótico para uso sistémico, eso quiere decir que usted va a necesitar administrarse el medicamento ya sea por vía oral o por vía parenteral. Parenteral se refiere, por ejemplo, a que va a necesitar una inyección, como en el caso de una vía intramuscular, ¿verdad? Usted necesita presentar en la farmacia para que le puedan dispensar su antibiótico la receta médica. ¿Y por qué surge esta necesidad? Porque se había tenido grandes preocupaciones por el uso totalmente desmedido e irracional de antibióticos. Incluso se llegó al extremo de que se podían conseguir antibióticos en establecimientos que no son farmacia, como por ejemplo en las tiendas de barrio. Las tiendas de barrio no son el lugar idóneo para adquirir medicamentos, o a veces en los puestos informales, ¿verdad? En las camionetas, en el comercio informal. Realmente los medicamentos siempre deben de ser adquiridos únicamente en establecimientos farmacéuticos como son las farmacias o las ventas de medicina. ¿Cuál es el riesgo del uso irracional de los antibióticos? Pues las resistencias bacterianas. Lo que sucede es que pues la bacteria de cierta manera puede generar mecanismos de defensa para contrarrestar la acción de esos antibióticos. Y si usted no los usa correctamente, lo que hace es fortalecer el reconocimiento de esas bacterias para crear esos mecanismos de protegerse de los antibióticos, ¿verdad? Y va a llegar un momento en el cual ya no van a ser efectivos. De hecho, ya existen muchos antibióticos que lamentablemente
han tenido que quedar en desuso porque ya son muy pocos los grupos de bacterias a los cuales aún son susceptibles. Otro tipo de uso irracional, pues lo podemos identificar en el uso excesivo de inyecciones en casos en los que serían más adecuadas otras formulaciones, como las formulaciones orales, ¿verdad? Lamentablemente, en la cultura del latinoamericano, podríamos decir en general, nosotros no tenemos la costumbre de la prevención. No hacemos visitas rutinarias a los servicios de salud, sino que acudimos hasta que ya padecemos los síntomas o ya la enfermedad ha evolucionado, ¿verdad? Y eso como consecuencia, pues, implica que muchas veces las vías de administración que se requieran para los medicamentos ya sean más invasivas. Por otro lado, tenemos las recetas no acordes con las directrices clínicas. Muchas veces existe el problema que las recetas no son descifrables por parte del paciente. Por lo tanto, eso crea muchísima confusión al momento de que el paciente ya está en casa y se necesita administrar el medicamento, y si él no le quedó claro cómo debe de hacerlo, podemos caer en un error. Por eso, una de las premisas que yo quiero dejar en esta oportunidad es que ustedes como usuarios de medicamentos tienen que estar muy bien informados sobre todo lo requerido para que su medicamento sea utilizado de la mejor manera posible y así evitar los efectos no deseados que puedan surgir por un uso irracional. ¿Dónde encontramos la información más apropiada para utilizar nuestros medicamentos? Pues definitivamente la vamos a encontrar durante nuestra visita con el profesional médico especialista que nos está tratando. Durante la entrevista clínica usted tiene que evacuar todas las dudas que tenga con respecto a los medicamentos que usted va a administrarse. Desde saber exactamente para qué le va a servir ese medicamento, qué problemas de salud le va a resolver o para qué síntomas le va a ayudar. Necesita tener bien claro cuánta cantidad de medicamento usted se debe de administrar, cada cuánto tiempo debe de proceder esta administración, así como durante cuánto tiempo debe hacerlo. También es muy importante tener claro la forma farmacéutica que usted debe de administrarse. Generalmente esto va a depender del criterio clínico. Sin embargo, en muchas oportunidades tenemos ciertas ventajas y desventajas con respecto a las formas farmacéuticas, como por ejemplo, en algunas circunstancias puede ser que tal vez es mejor, supongamos en el caso de que usted padezca algún problema de gastritis, por ejemplo, un medicamento que va a generar alguna irritación en su estómago, definitivamente va a ser mejor que usted se administre una tableta que tenga un recubrimiento gastroresistente para evitar que este le cause mayor daño, ¿verdad? Por ejemplo. O en el caso de los pacientes pediátricos, generalmente se prefieren las formas farmacéuticas en estado líquido como las soluciones, los jarabes, las suspensiones, que son más fáciles de administrar a estos grupos. ¿Por qué es importante el uso racional? Primero, es importante porque no todas las personas reaccionan igual ante los medicamentos. Los medicamentos no son dulces, no son golosinas. Los medicamentos no son 100% inocuos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre existe el riesgo potencial de que un medicamento pueda generar algún efecto secundario. Pero ¿cómo podemos evitar esto? Tratando de consumirlo de la mejor manera posible. Y definitivamente nosotros no debemos estar recomendando medicamentos si no somos profesionales de la salud. Lamentablemente, pues en nuestra cultura tendemos mucho a evitar consultar en las unidades de atención en salud.
sino que preferimos consultarle al vecino, consultarle a la tía, ¿verdad? Consultarle a la comadre. Y muchas veces puede ser que tal vez a la persona que le consultamos sí le funcionó bien el medicamento, pero nosotros no sabemos cómo va a responder ese medicamento en nosotros. Por eso debemos siempre acercarnos a una unidad de servicio en salud para recibir la mejor orientación posible. ¿Cuáles son las consecuencias de un uso irracional de medicamentos? Definitivamente va a haber un desperdicio de recursos, porque si usted está consumiendo un medicamento que tal vez ni va a ser el indicado para ese problema de salud que usted tiene, o no lo está usando a las cantidades correctas, pues el medicamento no va a ser efectivo, y al contrario, si usted lo usa inadecuadamente, hasta se pone en riesgo porque puede generarle efectos no deseados, intoxicaciones, por ejemplo, o incluso la muerte. También podemos llegar a presentar la evolución de los problemas de salud, ¿verdad? Realmente, si usted no consume adecuadamente sus medicamentos, la enfermedad va a seguir su evolución y puede hacer que eso en un futuro requiera costos, inversión de costos más altos para los tratamientos. En el caso de infecciones, pues si usted no recibe el tratamiento correcto, usted puede ser un foco de contagio, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un problema, o también el problema de las recaídas. Es importante que nosotros tomemos entonces en reflexión que los medicamentos definitivamente necesitan ser muy bien administrados, principalmente cuando se trata de medicamentos para administración oral. Es mejor tomarlos con un vaso de agua, ¿verdad? Principalmente si se trata de tabletas, cápsulas, es importante que usted las consuma con un vaso completo de agua. No con café, no con gaseosa, mucho menos con licor, ¿verdad? Es importante que usted siempre revise, ya sea en la etiqueta o en el prospecto o inserto, ¿verdad? Que es ese folleto que viene dentro del empaque de su medicamento, o si no, que consulte con su médico o con el personal farmacéutico, ¿verdad? Por ejemplo, si es más recomendable que ese medicamento se administre antes de la comida o después de las comidas, ¿verdad? También es importante al momento de ser formas farmacéuticas en estado líquido, como jarabes, suspensiones, soluciones, emulsiones, elixires, que usted utilice una cucharita estandarizada, que es la cucharita que trae el empaque, ¿verdad? O una copita medidora para saber exactamente cuántos mililitros se está administrando. Es una muy mala práctica que nosotros consumamos los medicamentos directamente del frasco, ¿verdad? Eso no se debe de hacer. En el caso de las suspensiones es indispensable que usted siempre las agite bien antes de utilizar, y por supuesto en cualquier medicamento, no importa de cuál se trate, usted siempre antes de consumirlo debe verificar la fecha de vencimiento. Los medicamentos no se pueden consumir toda vez ya hayan vencido. ¿Por qué? Porque esto nos puede causar problemas de inestabilidad. Recuerden que los medicamentos al final pueden contener sustancias químicas que interactúan entre sí, y esto puede generar otro tipo de sustancias que puedan ser tóxicas en cierto momento. Entonces, no se debe de consumir medicamentos vencidos. Si usted ya observa en cada medicamento, debe de tener siempre su fecha de vencimiento, ¿verdad? Generalmente lo establecen con un código que es el mes diagonal el año, entonces usted podrá utilizar ese medicamento hasta el último día del mes que se consigna en la fecha de vencimiento. Los fabricantes de medicamentos hacen estudios de estabilidad para poder determinar durante cuánto tiempo un medicamento es útil, ¿verdad? Y por supuesto mantiene sus condiciones de calidad. Es importante también
al momento de administrarse, por ejemplo, medicamentos que son para administración oftálmica, como por ejemplo los colirios. En el caso de estos es muy particular notar siempre en las etiquetas cuál es la vida útil del producto, porque puede ser que la fecha de vencimiento es más extendida, pero la vida útil va a correr a partir del momento que usted destapó el envase, o sea, abrió el envase. En algunos casos, los productos oftálmicos pueden tener una duración de vida útil de 21 días, a veces son 28 días, a veces le dice un mes, depende de cada producto, ¿verdad? Sin embargo, lo importante es que usted reconozca que estos, generalmente los colirios, ¿verdad? Son productos que vienen estériles y por lo tanto, al momento que usted los destapa ya va a entrar en contacto con el medio ambiente y por eso es que solo tienen una duración de tiempo más corta después de que usted abrió el envase. Además, es importante pues que usted siempre siga todas las instrucciones que nos da el fabricante con respecto a las condiciones de almacenamiento. Principalmente en el caso de los productos que requieren refrigeración. La refrigeración es una temperatura que va entre 1 y 8 grados centígrados, ¿verdad? Generalmente, si usted tiene un refrigerador, es la parte de abajo, ¿verdad? Donde usted almacena sus alimentos para refrigerar. Es muy diferente a la condición de congelación. Realmente temperaturas de 0 grados centígrados o menos, realmente si usted coloca los medicamentos en el congelador, muchos de ellos se dañan. Por lo tanto, usted tiene que tener bien claro cuáles son las condiciones de almacenamiento. En general, los medicamentos siempre deben de protegerse de la luz, del calor. Por lo tanto, no es recomendable almacenar los medicamentos, por ejemplo, en el baño, en la cocina, que son espacios donde suele haber mucha humedad y puede haber mucho calor. Esto puede deteriorar. Mucho menos cerca de las ventanas, por ejemplo, o donde puedan estar al acceso de niños o mascotas, ya que por travesuras ellos pueden consumirlos e intoxicarse. Para finalizar y retroalimentar, quiero resaltar con el tema de la automedicación que pueden haber situaciones en las cuales la automedicación responsable puede proceder. ¿Cuáles son estos casos? Cuando tenemos algún medicamento que es de venta libre para un problema de salud menor, ¿verdad? De una evolución que no sea más de 5 días, por ejemplo, o cuando se trata de un medicamento que ya es conocido, ya lo he utilizado y pues lo reconozco cuáles son las consecuencias de su uso. Principalmente los medicamentos de venta libre siempre traen en su etiqueta todas las instrucciones de cómo administrarlo, cuánto consumir, las precauciones y advertencias, en qué casos no se debe utilizar, que son las contraindicaciones, ¿verdad? Entonces, siempre que usted consuma un medicamento, debe de leer toda esta información que viene en los etiquetados o en el inserto, ¿verdad? Que es ese folleto que viene incluido. Además, quiero resaltar que nunca debemos automedicar a niños, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adultos mayores o alguna persona que padezca alguna enfermedad crónica o algún problema de salud que comprometa su sistema inmunológico o sus defensas. Principalmente a estos grupos nosotros les llamamos grupos vulnerables y por lo tanto nunca deben de automedicarse. Siempre debe de tenerse la consulta con un médico para reconocer cuál es el mejor medicamento para el problema de salud que se esté presentando. Definitivamente entonces vemos la importancia del uso racional de medicamentos. Yo les invito a consultar al Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos CEGIMED cualquier duda que usted tenga sobre el uso de sus medicamentos. Para nosotros será un gusto atenderles
a través del correo electrónico cejimed@gmail.com. Nos pueden buscar en Facebook, aparecemos como Cejimed Guatemala, o también nos pueden llamar en horario de 8 a 12 de lunes a viernes al número 2230-0539 y 2230-0184. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Les agradezco mucho su atención. Gracias. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina. Tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina. Tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.